Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el repaso de señales y sistemas y algo esencial para lo que viene a ser procesamiento digital de señales es hablar de los TCP, ¿no? De los procesadores digitales de señales y sus aplicaciones. Básicamente es una clase teórica. Ya, entonces vamos a ver los diferentes procesadores digitales de señales y las aplicaciones que tienen. ¿Qué es lo que se da el primero? La presentación general del procesamiento digital de señales y los procesadores digitales de señales. Aplicaciones de ambas cosas, del procesamiento digital de señales y de los procesadores digitales de señales. También se ven marcas y familias de los procesadores digitales de señales. Después se ven características de los procesadores digitales de señales, arquitectura, diseño, también la línea guía, mapa de memoria, unidad central de proceso, ¿no? Son las partes que tienen los procesadores digitales de señales. Unidad 3 son los modos de direccionamiento. Tenemos las unidades, tanto la unidad aritmético-lógica como la unidad MAC, que nos sirve para control de acceso al medio, programación en lenguaje ensamblador y también algebraico. Después la cuarta parte, unidad de control, interrupciones, periféricos, utilización de CSS. Y unidad 5, algo de programación en lenguaje C, ejemplos y aplicaciones. Nosotros vamos a llegar a las primeras partes. Vamos a ver en este tema una presentación, generalidades sobre procesamiento digital de señales, fundamento del procesamiento digital de señales, enfoque del procesamiento digital de señales, sistema basado en procesamiento digital de señales, aplicaciones del procesamiento digital de señales, de los procesadores digitales de señales y de tiempo real y otras soluciones que pueda haber. Los procesadores digitales de señales, los DSPs, marca, familia, desempeño y comparaciones, y seleccionar un procesador digital de señal según lo que se necesite para el proyecto que vamos encarando. Bien, ¿qué es el procesamiento digital de señales? Es una área de la ingeniería que agrupa un conjunto de operaciones que se aplican sobre señales discretas. Estas operaciones se describen como transformaciones matemáticas. Cuando alguien procesa una señal, una señal digital, porque hay procesamiento digital de señales, esa señal es discreta, es digital. Y simplemente el procesamiento es transformar, según la conveniencia, según operaciones matemáticas de esa señal. Puede ser para que trabaje a menor frecuencia, a menor potencia, o directamente para pasarlo a la aplicación final. Algunos objetivos que tiene el procesamiento digital de señales: proveer una mejor aproximación del análisis o estimación del contenido de la información, y analizar, representar, transformar, manipular señales y el contenido de la información. El primer objetivo viene a decir que, por ejemplo, una señal analógica es difícil de entender, entonces si la digitalizamos es más fácil, tiene una mejor aproximación del análisis o estimación del contenido de esta información. Y el segundo objetivo viene a ser los pasos que se siguen para hacer ese procesamiento, ¿no? Desde el analizar, representar, transformar, manipular las señales y el contenido. Fíjense, primero uno mira cómo está la señal originalmente, luego la representa matemáticamente, ya tiene una representación, luego se transforma a otra representación matemática donde se puede manipular la señal y su contenido, ¿no? Esos son los pasos que se siguen en el procesamiento digital de señales. ¿Cuáles son los fundamentos del procesamiento digital de señales? Señales y sistemas, matemática discreta, es decir, álgebra 1 para ustedes, probabilidad y estadística, temas de variable compleja, transformada Z, también la transformada Z inversa y análisis espectral. Transformada de Fourier en tiempo discreto,
transformada directa de Fourier, transformada rápida de Fourier, métodos paramétricos y no paramétricos, transformada coseno, filtros digitales y estimación de parámetros. Aquí tenemos un sistema básico de un procesamiento digital de señales. ¿Cuál es el sistema básico? Tenemos una señal analógica de entrada. ¿Por qué siempre la señal analógica va a ser de entrada? ¿Por qué no es digital? Porque la señal analógica es la que existe en el mundo real, entonces esa va a ser mi entrada. Después se da una conversión analógico-digital, es decir, esa señal analógica se convierte en señal digital. Luego el resultado es una señal digital, pasa a un procesador digital, ¿no? Entonces ese procesador, si es algo muy específico, va a ser un microcontrolador, si no va a ser un microprocesador. También puede tener un DSP, un procesador de señales digitales, es decir, una máquina exclusiva para procesar señales digitales, o también puede ser un CLPD o un FPGA, ¿no? Son matrices de elementos programables, esas, ¿no? Tienen bastante potencia. Después de procesarse esa señal digital ya procesada, se pasa a un convertidor digital a analógico, porque en el mundo real todo lo que se ve, todo lo que se utiliza es analógico. Entonces la señal de salida también es analógica, ¿no? Entonces, el diseño de una solución de hacer la conversión de analógico a digital y después de digital a analógico, ya acá tenemos el proceso de procesado, ¿de qué depende? Cuando usted hace una solución que hace el procesamiento digital de señales, tiene que tener una interfaz humana, botones, pantalla, palanca, de alguna forma que el humano interactúe con el sistema. Luego tenemos el procesador de señales, que es el que hace las respectivas transformaciones matemáticas. Tenemos interfaces de entrada y salida. Por ejemplo, pueden ser sensores y pueden ser actuadores para captar información de entrada. Puede ser un teclado y una pantalla, también puede ser. Puede haber un código de control. ¿Código de control para qué sirve? El código de control sirve para automatizar ciertos procesos. Y finalmente se tiene que unir todos esos elementos con una lógica de configuración. ¿Por qué procesar digitalmente? ¿Por qué no procesamos analógicamente? Existen procesos que son muy difíciles y casi imposibles de realizar analógicamente. Ejemplo, filtro FIR con fase lineal, filtros adaptables. El procesamiento analógico es realizado con resistores, capacitores, inductores. Entonces, los filtros son difíciles de procesar analógicamente. La tolerancia inerte de estos componentes, temperaturas, cambio de voltaje y vibraciones mecánicas, puede afectar el desempeño de los circuitos analógicos. Es decir, las condiciones climáticas, las condiciones físicas afectan el funcionamiento del analógico, porque toda señal analógica es más sensible al ruido. En cambio, la señal digital no es tan sensible, ¿no? Ya, son flexibles y es fácil realizar cambios de aplicación. Ya, los procesadores digitales de señales son flexibles y se utilizan porque son fáciles de realizar cambios en su aplicación. ¿Qué es lo que reducen o qué es lo que favorecen los procesadores de señales digital? La susceptibilidad al ruido. Hemos dicho que la señal digital es más resistente al ruido. La cantidad de chips, la cantidad de circuitos, pequeños circuitos, los pequeños transistores. El tiempo de desarrollo. Un procesador digital de señales ya tiene interfaz de entrada, que es más fácil hacer el desarrollo de la lógica. Los costos y el consumo de la potencia, ¿no? No son tan caros en potencia como un procesador analógico.
Las señales, ¿cuáles son las desventajas de los procesadores digitales de señales? Las señales de alta frecuencia no pueden procesarse digitalmente. ¿Por qué? Porque la conversión analógico-digital no puede trabajar a altas velocidades, ¿no? A no ser que ustedes tengan un dispositivo que se llama buffer, que es una memoria de almacenamiento temporal. Pero ese dispositivo buffer haría que tu sistema no funcione en tiempo real. Y por ejemplo, si vos querés utilizar para procesar el medio ambiente, cualquier cosa, pues no podés porque está trabajando a altas velocidades, ¿no? Y si es tiempo real, no te sirve utilizar un buffer. Una aplicación puede ser difícil de realizar en tiempo real, ya, obviamente. Si es digital y tiene muchísimos datos, como tiene conversiones matemáticas, ahí es una desventaja. Pero cada vez se van mejorando los procesadores digitales, señor. Bien, aquí tenemos algunas aplicaciones del procesamiento digital de señales y de los procesadores digitales de señales. Se puede utilizar el procesado de señales, convolución, encriptado, energía, codificación, decodificación, comprensión de la señal o expansión, procesamiento homomórfico, ley de Moore, ley de Ampere, conversiones, correlaciones, análisis de transistores. Se puede utilizar también para filtrados digitales, respuesta finita al pulso o respuesta infinita al pulso. Y tenemos otros filtros, ¿no? Lattice ladder, widowing, filtrado adaptante, eliminación de ruido, generación de señales. Se puede utilizar también telecomunicaciones para modulación, para los modems que son moduladores de moduladores, para la tecnología celular, para la multiplexación de canales, para la igualación de canales, para la cancelación del eco en comunicaciones, para videoconferencias, para espectro esparcido, espectro ensanchado, por ejemplo, para líneas de repetición. También se puede utilizar para análisis espectral, para la transformada rápida de Fourier, para transformada discreta de Fourier, para transformada coseno, para modelo moving average o promedio de movimiento, para el modelo autorregresivo, para el modelo ARMA. También sirve para procesamiento numérico, para operaciones matriciales, funciones trascendentales, funciones no lineales, generación de números aleatorios, aproximaciones numéricas. También sirve para procesamiento de la voz, de hecho también sirve para imagen también, para filtrado, reconocimiento, texto a voz, síntesis de voz, correo de voz y comando de voz. Otras aplicaciones también que hay. Ahí decía lo de imágenes, ¿no? Filtrado, rotación en 3D, animación, realce, comprensión, reconocimiento de patrones, comprensión y transmisión, visión de robots, estaciones de trabajo. También sirve para control, driver de disco, máquinas, impresoras láser, motores, robots, servomecanismo, control numérico, monitoreo en línea, seguridad en acceso. Sirve también para aplicaciones militares, procesamiento de imágenes, comandos de voz, guías de misiles, navegación, radares, sonares en el mar, comunicaciones seguras, seguimiento de objetos. También sirve para medicina, diagnóstico de equipo, monitoreo fetal, monitoreo de pacientes, equipos de ultrasonido, prótesis, equipos para el oído. Y otras aplicaciones, radio y televisión digital, juguetes, síntesis de música, potencia, máquinas, detección por radar, posicionamiento global, análisis de vibraciones, detección de minerales, windowing y transformada de Hilbert.
Bien, ¿ustedes llevan servomecanismos en la carrera? ¿En qué materia llevan servomecanismos? ¿Están ahí? Creo que no, ingeniero, no llevamos. ¿No llevan? Ni en control. ¿Ya han llevado control? ¿Teoría de control? ¿Y en control no han llevado servomecanismos? No, ingeniero. Ah, ya. Son unos motores que giran, ¿no? Y pueden adaptarse así para hacer brazos robots y esas cosas. Ya, bien. Acá tenemos un algoritmo básico de procesamiento digital de señales, ¿no? Y tenemos una señal analógica, un convertidor analógico digital. El algoritmo, la señal digital después del algoritmo y finalmente para dar la salida el convertidor digital analógico. El algoritmo básico es el muestreo. Ya el muestreo de una señal analógica lo que hace, tenemos una señal analógica y en algunos tiempos discretos tomamos puntos de la señal. Cuando se reconstruye se considera líneas rectas entre los puntos. Es una aproximación bastante buena y se ahorra bastante almacenamiento de información. ¿No es verdad? Porque en estos puntos, por ejemplo, no estamos almacenando la información. La mayoría de los algoritmos del procesamiento digital de señales utilizan una operación que se llama convolución. ¿Ya? Entonces, desde ahí que va desde 0 hasta n-1, donde n viene a ser la cantidad de tomas, empezando con la toma 0, esta la activamos. Estas son 5 tomas de datos. Esta es la toma 0, 1, 2, 3, 4. Entonces va a ir desde el 0 hasta la 4, ¿no? Porque son 5, n-1. De los x multiplicado por la función de convolución, ¿no? Esa sumatoria vamos a hacer. Y bueno, la función de la convolución es como una inversa de n-i. Es decir, si vale 1, la convolución va a estar en 4, ¿no? 3, 2, 1 y 0. Va a ser la convolución. Aquí tenemos nosotros una aplicación que también hace una convolución. Tenemos una sumatoria aquí de que de diferentes elementos que están aplicando una transformación. Esto sirve, por ejemplo, para un filtro de respuesta rápida. Y tenemos acá T, T circuitos de convolución, ¿no? Y todo esto se junta para una señal y eso nos da como resultado un filtro, ¿no? Agrupación de muchas convoluciones. Aquí tenemos otra forma. Aquí tenemos dos sumatorios, fíjense, ¿no? Entonces hay dos convoluciones distintas, una para A y otra para B, ¿no? Son dos sistemas. Y otro tipo de filtro. Ya, también tenemos otro filtro IIR. Aquí tenemos los filtros. Respuesta infinita al impulso y respuesta finita al pulso, ¿no? Esta es una respuesta finita, un filtro FIR, y esta es una respuesta infinita al pulso, ¿no? Una de las aplicaciones que tiene el procesamiento digital de señales. Bien, acá tenemos muchas aplicaciones y muchas soluciones. Tenemos los circuitos más dedicados, que son los ASIC. Y tenemos circuitos matriciales programables, los FPGA.
Tenemos también soluciones que, estas son soluciones solo hardware, soluciones de software que pueden ser de propósito general o específico. Propósito general, microcontrolador o un procesador rápido. Procesador gráfico, perdón. Tenemos de aplicaciones específicas, tenemos los procesadores de señales digital y tenemos otras aplicaciones. Aquí tenemos algunos propósitos general, procesadores de propósito general. Tenemos Scale, el que ustedes utilizan seguramente en sus computadoras. Tenemos Hitachi, PowerPC y tal vez algunos de ustedes también utilizan los ARM, ¿no es verdad? Las fortalezas que tienen estos procesadores de propósito general comparados con los propósitos específicos, tenemos ambiente de diseño amigable, alto nivel para sistemas operativos, periféricos robustos para comunicaciones, capacidad para control y depuración de código, ¿no? Entonces, son sistemas que ya están probados porque se utilizan de propósito general, ¿no? En las computadoras comerciales y en los teléfonos inteligentes actualmente también. Tenemos DSP, los procesadores de señales digitales, tienen un rendimiento que es de regular a bueno, ¿no? Es decir, es un rendimiento aceptable. Y las aplicaciones PC, estaciones de trabajo o en el asistente digital personal, los PDA. Acá tenemos microcontroladores, también ARM, estos son los más utilizados, Texas Instruments, los MCP430 es un modelo. Intel también tiene sus microcontroladores MC51, Motorola tiene el 68, HC11, 12 y 16, y también tenemos microchips con los PICs, ¿no? Con los controladores que son integrales, ¿no? ¿Cuáles son fortalezas? Bueno, periféricos de control, intermedio de sistemas operativos, bajo costo, memoria flash integrada, puede ser de baja potencia. Fíjense, esto a mí me sorprendió, pensé yo que los controladores tenían un procesamiento digital de señales bueno, pero es de regular, pobre, ¿no? Es decir, es relativamente malo comparado con una computadora. Y aplicaciones, tenemos control incrustado, aplicaciones domésticas y auto. Bien, entre los microcontroladores que ustedes utilizan seguramente tienen el Arduino. Y acá, ¿cuál es la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador? El microprocesador tiene muchas órdenes. En cambio, el microcontrolador es para un solo tipo de cosas. Ahora, ustedes dirán, pero Arduino se puede hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, hice un autito, hice un sistema de control de riego y todo eso lo hice con mi Arduino. Pero eso seguramente no lo hizo en una sola vez, ¿no? Lo hice muchas veces. Entonces, solo una vez está configurado para una sola cosa, ¿no? El microcontrolador. Bien. Tenemos arreglos o vectores o matrices de compuertas programables. Tenemos ahí una marca Altera Flex, por ejemplo. Fortalezas. Hacen cálculos muy rápidos. Son excelentes en diseño de soporte de herramientas. Algún CPLD es requerido en algún diseño. Estos son controladores programables lógicos digitales. Esos aparatos son más específicos y a veces se necesitan. Capacidad para sintetizar cualquier periférico, fáciles para el desarrollo, flexibles y son reprogramables, ¿no? Es decir, se puede utilizar para otras aplicaciones. Su procesamiento digital de señales es excelente por su velocidad de procesamiento en paralelo. Aplicaciones puede unir lógicas, aceleradores de hardware, radar, arreglo de sensores, diseño de hardware específico. En los laboratorios creo que no tenemos
pues, procesador FPGA sería bueno tener, la verdad, pero no disponemos. Son muy buenos. Tenemos acá procesadores digitales de señales, son específicos. Por ejemplo, los FPGA son muy buenos, pero no son solamente para procesamiento digital de señales. En cambio, estos sí son para procesar señales. Tienen un uso exclusivo. Entonces, ¿cuáles son sus fortalezas? Tenemos arquitectura optimizada para calcular algoritmos de procesamiento digital de señales. Excelente relación entre los millones de instrucciones que tiene comparado con los gastos de miliwatts y el precio, ¿no? Compiladores eficientes, se puede programar todo en lenguaje C. Sistemas operativos en tiempo real, son rápidos y puede ser de muy baja potencia, porque no gasta mucho energía. Su procesamiento digital de señales es de bueno a excelente. Obviamente está creado para eso. Aplicaciones, tenemos teléfonos celulares, telecomunicaciones, cámaras digitales, tenemos modems, cable, línea de suscriptor digital, es decir, para telecomunicaciones, audio, video, multimedia, para todo lo que viene a ser ya usuario final. Sin embargo, las aplicaciones actuales requieren una solución combinada, ¿no? O sea, que combinen DCP con FPGA, CLDA, CLDP. O sea, ustedes pueden combinar, por ejemplo, en lo que tenemos en laboratorio, podemos combinar Arduino con Raspberry, ¿no? Entonces, para una mejor solución. Aquí tenemos una solución combinada. Por ejemplo, tenemos en la parte del proceso de la información, tenemos primero llega una señal analógica, se hace una conversión analógico a digital, y en el proceso tenemos un FPGA que hace todos los cálculos, el DCP que hace el procesamiento digital de señales, y tenemos un microcontrolador o microprocesador que hace que sean rápidos las órdenes entre los diferentes elementos, como si fuera una computadora que tiene diferentes partes para procesar diferentes tipos de información. También tenemos después la salida digital y el conversor digital analógico para tener el resultado. Cada dispositivo debe realizar muy bien su tarea para alcanzar una mayor eficiencia del sistema en costo, potencial y desempeño. En el sistema final existen varios factores para incorporar estos dispositivos. ¿Cuáles son esos factores que se consideran? Velocidad del muestreo, necesidades de memoria y periféricos, requerimientos de potencia, disponibilidad de los algoritmos, transferencia de tareas, cantidad de código, ambiente de desarrollo. Ya tenemos también la entrada y salida de los datos, y también eso puede ser sistemas operativos de tiempo real, si es que esto es para una solución de tiempo real. Capacidad de depuración para decir qué parte del código es bueno, qué parte es malo, y el costo del sistema. Todo eso hay que considerar para armar estos dispositivos y poder procesar la señal que yo quiera, ¿no? Puede ser una señal de tránsito, puede ser imágenes, eh, puede ser video, puede ser sonido, etcétera, ¿no? Tenemos acá los circuitos integrados específicos de aplicación. Estos son para una solución, se construye toda la electrónica. Los ASIC significa que va a construir usted toda la electrónica para una solución, ¿no? Son diseñados para una aplicación muy, muy específica. Obviamente, como es muy específica, tiene alto desempeño, tiene poca área de silicio, es decir, poco microchip, bajo consumo de potencia, reducción de ruido en sistemas y alto y bajo costo del sistema, ¿no? Como es algo exclusivo, entonces tiene esa ventaja, ¿no?
Desventajas, alta inversión, tienen que pagar mucho dinero, poco flexibilidad, mucho tiempo para su diseño. ¿Por qué utilizar un DSP o un procesador digital de señales? Porque nosotros queremos minimizar costos, minimizar tamaño, bajo consumo de potencia. Procesar señales de alta frecuencia está hecho para eso en tiempo real. Un procesador de propósito general se utiliza cuando se requiere mucha memoria y sistemas operativos avanzados. Aquí tenemos algunas marcas del mercado mundial. La mayoría son Texas Instruments, tenemos Lucent, tenemos Motorola, tenemos Anotel y otras marcas también que existen. ¿No? Este del año 2000 seguro ha cambiado bastante. Tenemos aquí familias de procesadores digitales de señales. En 1982 al 2005, por ejemplo, este análisis, como tenemos los TCM320 de Texas Instruments, ¿no? Fíjense cómo ha ido evolucionando a tener multiprocesadores digitales de señales, a tener aplicaciones específicas, ¿no? De procesadores digitales de señales. Aquí vemos cómo va evolucionando los procesadores digitales de señales. TMS 320 de Texas Instruments, desde optimización de control, después rendimiento eficiente en potencia, es decir, en energía eléctrica, y luego alto rendimiento. Tenemos aquí familia de los Texas Instruments. De Texas Instruments tenemos CS8000, tiene bajo costo, sistemas de control, control de motores, almacenamiento, sistema de control digital. Tiene también el CX5000, unos procesadores digitales de señales más evolucionados, tienen mayor eficiencia, mayor millones de instrucciones por segundo, por watts, dólar y tamaño, utilizado para teléfonos celulares, reproductores de MP3, cámaras digitales, modem, telefonía, voz IP y voz analógica. Tenemos también los C6000, tienen alto desempeño, son multicanal y multifunción, es decir, trabajan en paralelo alguna información. Tiene una infraestructura de comunicaciones, es decir, puede hacer comunicaciones cableadas inalámbricas, estaciones inalámbricas. Sirve para hacer una conexión DSL, como puede ser ASL, por ejemplo. Eso viene a ser la línea de suscriptor digital, que transforma una señal de teléfono en señal de datos para conectarse a Internet. Permite también procesamiento de imágenes, servidores multimedia para lo que son videos y voz, y también exclusivamente para video. Aquí tenemos las aplicaciones de los 2000, fíjense, una caminadora, una camarita, un aire acondicionado, una lavadora, una heladera, un autito, un pequeño tractorcito, una bicicleta, aire acondicionado, ventiladores, fotocopiadoras, trenes, máquinas digitales, centrales digitales, etcétera, ¿no? Estos son los más chiquitos, se puede decir. Es el mundo de los DSP-C2000. En el centro de muchas aplicaciones incrustadas, sobre todo para control, se utilizan en la vida diaria. Manejadores de discos, servomecanismos, manejadores de motores industriales, fuentes ininterrumpibles de potencia, electrodomésticos, autos. Es un microcontrolador con un poderoso procesador digital de señales, ¿no? La nueva generación de los procesadores digitales de señal C28000X es de código totalmente compatible. Desempeño y comparación de los DSP. Fíjense aquí el rendimiento de control e integración como va subiendo. ¿Cuáles son los que ya están en el silicio? Es decir, ya están creados, y cuáles son anunciados, ¿no?
Y tenemos cuál es el futuro de control, mejorar también los drivers, los controladores de la industria y también los sistemas de alta densidad para lo que son las redes, ¿no? Queremos llegar a un alto rendimiento y gran integración. Actualmente la producción tiene un solo procesador de precisión alta, tiene control para aplicaciones ya formales y tiene controladores industriales para la automatización de los automóviles. Tenemos que ha empezado con lo que es el control de consumidor, multifunciones y aplicaciones. Aquí tenemos una arquitectura de un procesador digital de señales TSM TMS 320 F2812, ¿no? ¿Cuál es su desempeño en memoria? Tiene 150 MHz de procesamiento. Mag en un ciclo tiene 32 por 32, entonces tiene 32 max en 2 ciclos. 0 estados de espera para la RAM, un ciclo para leer, operar, escribir. 128K palabras memoria flash. Control de periférico. Tenemos ahí 16 canales. Tiene autosecuenciador para 16 conversaciones. Tiene puertos estándares. Tiene aplicaciones específicas para consumibles, por ejemplo, impresoras y copiadoras, autos, tiene para motores, sensores, sincronías, medicina, para análisis y sensores, industrial, para robots y automatización. Aquí tenemos la forma y cómo tenemos un gestor de interrupciones para poder operar desde la memoria, las operaciones y los diferentes dispositivos, ¿no? Acá tenemos la unidad aritmética lógica, tenemos timer, multiplicadores y procesador de tiempo real también. Y tenemos que se puede ocupar ese procesador digital de señales a control de motores. Puede manejar eventos porque tiene 3 salidas de potencia. Estos de aquí, 3 motores. Tiene retroalimentación para poder controlar la dirección y velocidad de los motores. Tiene 12 bits, 16 canales. Puede medir voltaje, corriente, temperatura, presión, factor de potencia. Para comunicación de entrada y salida, envía información a una red CAN, una red campus, y utiliza los puertos generales de entrada y salida para poder capturar esa información, ¿no? Los pines que decimos nosotros. Los algoritmos de este procesador digital de señales son basados sobre el tipo de motor. Puede tener un procesador integral diferencial, filtrado adaptable y control difuso. Aquí tenemos la forma de su tarjeta. Si se fijan, es parecido a un Raspberry Pi o una tarjeta madre de un computador, pero más pequeño, ¿no? Acá dice que es un procesador digital de señales, ¿no? Un DSP. Aquí tenemos otra tarjeta más avanzada. Es muy parecido a un FPGA. Tiene más puertos generales de entrada y salida. Tiene puertos USB. Tiene conexiones a tierra. Tiene conexiones de diferentes voltajes. Tiene conexión para una red CAN. Entonces este es más avanzado, ¿no? Un DSP más avanzado. Aquí tenemos los 5000. ¿En qué tipo de aplicaciones se usan estos procesadores que son más avanzados? Tenemos cámaras digitales, tenemos dispositivos de audio, ¿no? Lo que son los audífonos, tenemos DVDs, tenemos radios, tenemos MP3, tenemos ahí tester de comunicación, teléfonos celulares analógicos, tenemos proyectores, tenemos Wallman que ya no se utilizan para lo que son CDs o DVDs, y tenemos también cámaras digitales, ¿no? Y estos modelos son más eficientes en manejo de potencia, ¿no? Es decir, necesitan menos energía eléctrica para procesar inclusive no la misma cantidad de información, sino más información. Son los DSP más vendidos. Más de 1 billón han sido vendidos allá por el año 2005. El corazón de la mayoría de las aplicaciones portátiles
Tenemos terminales inalámbricas, radios, aplicaciones GPS, cámaras, escáner, analizadores de huellas digitales, internet, audio y reproductores MP3, teléfonos celulares y redes. Aquí tenemos desempeño, ¿no? Y comparación de esos procesadores, cómo ha ido siendo un poco más caro. Es que es lo que se utiliza para telecomunicaciones, infraestructura de voz sobre IP, para comunicación de medios portátiles para audio, para lo que viene a ser voz sobre IP, clientes, seguridad, radio, GPS y biométrico de bajo costo, y para condicionamiento de procesamiento de señales ultra embebidos, es decir, en dispositivos que son sumamente pequeños, ¿no? Aquí tenemos su arquitectura. Tiene una mayor frecuencia de procesamiento, 200 MHz. Tiene 2 MAC en un solo ciclo, en cambio el otro tenía una MAC por ciclo. 0 estado de espera. Tiene una interfaz de 32 bits, 24 kilos de instrucciones en caché, 6 canales de DMA. Tiene también control dedicado de 10 bits a una frecuencia de 500 nanosegundos, un tiempo de control de 500 nanosegundos. Tiene comunicaciones multimedia, interfaz USB, reloj de tiempo real. Tiene también puertos I2C, que sirve para que, digamos, usted, si el control del actuador tiene muchos pines y usted tiene poco disponible, hace una conversión. Tenemos aplicaciones, equipos portátiles consumibles como puede ser MP3, cámaras digitales, seguridad, voz sobre IP, fax, modem, entre otros. Aquí tenemos su comparación. Tiene alto rendimiento de audio. Tiene audio que hace difusión para todos los que están conectados en red a él. Tiene audio comercial. Tiene también audio de consumidor final y audio profesional para los mezcladores digitales. También tiene audio personal para el auto, para amplificadores digitales, para amplificadores instrumentales, para instrumentos musicales, para regrabadores de multipista y también para audio de streaming, ¿no? Es decir, de flujo de bits. Tiene también audio portable para manejo de audio de videojuegos, para reproductores. Un momento, por favor. Bien, entonces tenemos para videojuegos, tenemos para reproductores de MP3, para lo que son otros tipos de juegos multimedia, para juguetes también, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una aplicación. Los C2000 estábamos para control de motores, los C5000, fíjense, para una huella digital, ¿no? Cada huella digital tiene una rayita que se llama minucia, y son millones, ¿no? Y son diferentes. Imagínense para que procese en tiempo real y le diga si es que usted es la persona que dice ser un impostor, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros la huella digital que se conecta con un puerto BSP y también por USB a la computadora para que se vea el resultado, ¿no? Aquí tenemos el núcleo del procesamiento digital de señales. Tenemos aquí las memorias, la memoria flash, la memoria rápida y la memoria RAM dinámica, y tenemos la gestión de potencia, ¿no? ¿Qué periférico se utiliza? El MCBSP para capturar datos de sensor, USB para el host para poder autenticarlo, para decir si es o no la persona que dice ser. Memoria que se utiliza son flash para que los datos de imágenes de las huellas y la SD-RAM para captura de la huella. Algoritmo de imágenes, tenemos compresión, JPG, realce de imágenes, extracción de características y reconocimiento. Aquí tenemos la familia de los 5000, cómo ha ido evolucionando. Se han vendido millones de estos aparatos, ya son los más vendidos actualmente. Y acá tenemos un sistema de comunicación como MAP 2420, fíjese, tiene un montón de antenas,
para voz, para control, para datos, ¿no? Tiene procesadores, tiene periféricos de propósito general, tiene cámara, tiene puertos serial paralelos, tiene memoria stick, es decir, que usted pueda añadirle bancos de memoria, tiene todo lo que se te le ocurra, ¿no? Esto es más caro y tiene también, por ejemplo, seguridad, ¿no? Entonces, este es un procesador digital de señales más avanzado. Y acá viene a hacer su arquitectura y todo su diseño, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer uno de estos, sería más o menos un nivel de tesis de doctorado, ¿no? Es algo bastante avanzado. Tiene muchísimas partes para comunicar, ¿no? Pero básicamente es tener diferentes tipos de puertos para diferentes tipos de datos multimedia, procesadores en paralelo, diferentes tipos de memoria para manejar diferentes tipos de datos. Y todo eso enlazado con controladores que te controlan el tiempo, el tipo de señal, te la convierte, de entrada y salida, ¿no? Tiene timer, etc. Y acá tenemos otra arquitectura, ¿no? Que en C tiene un montón de I2C también. Y acá tenemos ya cómo viene a ser su forma, ¿no? No se ve muy diferente a los otros, pero tiene un montón de chips negros y cada chip de esos negros tiene un montón de dispositivos electrónicos embebidos, ¿no? Entonces por eso es más grande. Por ejemplo, tiene puertos paralelos, ¿no? Tiene puertos USB, tiene puertos de audio, puertos de video, tiene los GPIO, ¿no? Los puertos generales de entrada y salida, etcétera. Bien, los C6000 son más avanzados. ¿Y para qué me sirve? Para computadoras, me sirve para radares, me sirve para mainframe, es decir, computadoras grandísimas, para videovigilancia, para almacenamiento de datos multimedia, para servidores, ¿no? ¿Cuál es su mundo, esos DSP C6000? El mundo de los DSP de alto desempeño, velocidades de hasta 1 GHz, los otros son megas, ¿no? Estos son gigas. Es el centro de nuevas soluciones para comunicaciones de gran ancho de banda y comunicaciones de equipos de video, como estaciones de sistema inalámbrico, línea de suscriptor digital, radio digitales, servidores de imágenes y video. Son millones vendidos y son las nuevas generaciones, los DSP-64X. Son DSP totalmente compatibles con código, es decir, ya son programables, ya no son lógico cableada. La lógica cableada es cuando todo se define con la circuitería, en cambio este es una lógica más avanzada, lógica por código. Aquí tenemos la comparación y los costos también, cómo va yendo, ¿no? Tenemos acá los que trabajan con el punto fijo, decimales fijos, y estos que trabajan con punto flotante. Estos que trabajan con punto fijo, para los decimales son más exactos, por lo tanto son un poco más caros, y los que trabajan con punto flotante, se mueven los números decimales, son un poco más baratos, ¿no? Aquí tenemos su arquitectura de un 6000. Tiene 600 MHz de procesamiento, tiene 16 kilobits L1 para caché de programa y datos, 256 kilobits L2 para caché y memoria interna, 64 bits de MIF. Ya no te habla de MAX, sino te habla de L1 y L2. Ya son otro tipo de controles más avanzados. Tenemos comunicaciones, puerto de captura y despliegue de video. Tiene 64 canales DMA. Tiene una velocidad Ethernet de 10 o 100 megabits por segundo. Y tiene los puertos MCASP de 8 canales de audio estéreo, ¿no? Aplicaciones, video digital, IP de video telefónico, juegos iterativos y transmisión también de video. Acá tenemos un ejemplo de la vigilancia por video, ¿no? Acá tenemos los puertos BP01 y 2. El 1 viene a ser para lo que son las redes de las cámaras que tienen un controlador. Y el BP2 viene a ser para la salida, para llevar el cuarto de control, ¿no? Tenemos el manejo de una memoria SD-RAM y también la lógica de control está guardada en un disco duro
y tiene una interfaz Ethernet para poderse conectar, ¿no? Y acá está el núcleo del dispositivo del procesador digital de señales. Como entrada y salida, codifica y decodifica analógico digital. Emacs para salida de video a red de 10 o 100 megabits por segundo. Su puerto WP01 captura, almacena y envía datos, audio y video digital. Su memoria SD-RAM para algoritmos de codificación. Su memoria interna para algoritmos críticos y datos. Memoria de control para interfaz al disco duro. Y tenemos acá algoritmos de video, decodificador de MPG4, hasta 4 canales de este tamaño de píxeles de 30 cuadros. Posible codificar y decodificar MP4 simultáneo, encriptado de video y formateo y análisis de video. Tenemos acá otros dispositivos más recientes, el C6416. Tiene un coprocesador Viterbi, significa que encripta y desencripta de forma diferente. No utiliza el mismo algoritmo, sino son solo un lado igual y el otro distinto. Tenemos turbo coprocesador para 35 canales de datos a 384 kbps por segundo y sirve para sistemas wireless o de telecomunicación. Tenemos otro SP de Texas Instruments también, 6713, 450 MMAX, tiene punto flotante cíclico, 64 bits para comunicación IEEE, de 2 ciclos por segundo, alto desempeño para audio, alta prestación para control de motores. Y acá tenemos desempeños en comparación con de estos C6000, ¿no? Tenemos para infraestructura, sirve para el cable de cabecera o final de los sistemas de video, para canales múltiples de seguridad DVR, para sistema de calidad de distribución de contenido de grado profesional, para videoconferencias, para ser un distribuidor de videoconferencias. En lo que es cliente, tiene puntos finales de cliente de video basados en IP, tiene cajas de configuración de IP, tiene aplicaciones de codificación y decodificación de medias, tiene PVR y tiene también cámara de seguridad de vigilancia. Para aplicaciones portables, tiene cámaras todavía digitales, codificadores de cámara digitales, juegos, tiene también cajas multimedias, aplicaciones digitales personales, PDA, y también tenemos para soluciones médicas portables. El video está diseñado para un alto final de bajo costo en video e imagen producido por el procesador digital de señales, basado en soluciones personalizadas con características de alto rendimiento, programabilidad, periféricos específicos de video, decodificación total, alta definición, soporte adicional para todos los mejores códecs que hay de multimedia, como está comprendido en el software y también en la herramienta desarrollada. Acá tenemos el desempeño, siempre va a ir para arriba, ¿no? Siempre va a estar comparando. Por ejemplo, si tiene alto rendimiento, va a ir para arriba, aplicaciones específicas de video un poco menos, el rendimiento de valor un poco menos y el punto flotante un poco menos, ¿no? El punto fijo siempre va a ser una solución mayor. Y acá tenemos una tarjeta DSK de ese procesador. Fíjense que es mucho más complejo. Básicamente es similar a una tarjeta madre de un computador. Y acá tenemos las diferentes partes que tiene. Tiene alimentación de diferentes niveles de voltaje para atender a diferentes periféricos, interfaz de puerto paralelo, alimentación de corriente, LED de encendido para ver si está encendido o apagado. Tiene pines también parecido a los GPIO. Tiene controlador de emulación, botón de reset, salida de bocina, entrada de micrófono, convertidor de datos. Tiene también LED de usuario para estos pines. Tenemos aquí switches para operaciones de usuario. Se lo pinea, ¿no? Se va seleccionando de dos en dos, se hace un puente y se utiliza para una función u otra en estos pines. Tenemos ranura para tarjetas EVM compatibles. Tenemos también otra ranura. Tenemos una ROM flash, el DSRAM
Y tenemos la alimentación y acá tenemos el procesador, ¿no? Al medio de todo. Acá tenemos comparativa como cada vez las millones de instrucciones que se va haciendo y el tiempo de ciclo cada vez es menor, ¿no? Cada vez es menor el tiempo en nanosegundos de cuánto tarda en una instrucción y qué cantidad de instrucciones se puede procesar, ¿no? Cada vez son mayor la cantidad, cada vez son mayor la cantidad de instrucciones, de millones de instrucciones por segundo y cada vez es menor el tiempo que se tarda en procesar una instrucción. Acá tenemos comparativa de los ciclos, como la velocidad se va aproximando al gigahercio y acá tenemos las instrucciones cada vez va a ser muchas, ¿no? Muchas más cada vez que va evolucionando los procesadores digitales de señal. Hay también herramientas que son de otros proveedores externos, que se llaman las terceras partes. ¿Cuáles son los beneficios? Reduce el tiempo de mercadeo, soluciones a bajo costo, áreas específicas de expertos, soluciones hardware, software completas. Tenemos desarrollo de hardware, tenemos herramientas hardware, tarjeta de desarrollo. En algoritmos y librerías tenemos librerías de aplicaciones específicas, algoritmos Express DSP. Tenemos en herramientas software, tenemos SSD plugin, herramienta de desarrollo de software y en consultoría tenemos ingeniero de diseño, servicios, consultas y soluciones completas. Fíjense que es un equipo multidisciplinario, ¿no? Aquí puede haber informáticos, electrónicos, físicos y matemáticos en todo este uso de herramientas. Y acá tenemos una herramienta como se va organizando, se va enlazando todo. Y solo tenemos una computadora de depuración donde se ve el resultado final de todo lo que se ha montado, ¿no? Aquí tenemos un ambiente de programación. Fíjense, acá tenemos una programación en C. Tenemos aquí en el ensamblador. Tenemos aquí la frecuencia y tenemos acá la señal en tiempo y acá tenemos la señal en frecuencia, ¿no? Y todo eso podemos ver en este programa CSV 2000. Este no es un simulador, sino viene a ser un integrador para poder programar los DSP, para poder configurarlo y se puede ver su salida, ¿no? Ahí tenemos algunas opciones, no lo vamos a ver nosotros en esta materia. Tal vez ya cuando volvamos a clase busquemos una solución libre porque esta no es gratuita. O no sé si la carrera tal vez lo compre en su momento. Bien, ¿cuáles son los parámetros que ustedes tienen que considerar cuando seleccionen un procesador digital de señales? El formato aritmético, el punto flotante extendido, aritmética extendida, desempeño, número de multiplicadores por hardware, número de registros, memoria caché, canales de entrada y salida, puertos seriales, número de velocidad, tenemos canales de DMA, soporte multiproceso, manejo de potencia, temporizadores, el número y la velocidad que tienen, el costo, el formato del empaquetado, interfaz de control de memoria extendida y también los puertos GTAC. Todo eso tienen que considerar al seleccionar un DSP. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Vimos los procesadores digitales de señales y el procesamiento digital de señales, ¿no? Entonces, este es un resumen de lo que se vio. Bien, eso fue lo que se vio esta clase.